Oh, bueno gente, preparen las nalgas, atornillen bien las nalgas al asiento, desnuden su mente, que ya vamos a empezar, ¿ok? Hola, hola, bueno, quise la gente que me lo más 20, si estamos de vuelta en el canal, vale, people, hoy estamos aquí en un nuevo videito de Divagando con Más. Bueno, hoy, como siempre, ya están acostumbradísimos a que yo les diga lo mismo, porque cada 8 días les digo lo mismo, no sé de qué hablar. Hay veces, ay, marica, perdón, un daño. Hay veces que me quedo sin temas, 100%, o sea, no hay opción, me quedo sin temas. Soy un ser humano y mi cabeza tiene un límite a veces. Soy una persona súper creativa, pero hay veces que no sé de qué hablar y me agobio porque no es que no sepa de qué hablar, sino que tengo tantas ideas que no hago ninguna, no aterrizo ninguna. Entonces me cuesta eso, porque me empiezo a pensar como muchos factores. Yo les dije en algún momento que yo era como Doctor Strange, ¿no? Que iba pensando 18 mil millones de futuros al tiempo. Entonces, claro, yo digo, voy a hablar de esto, pero luego digo, uy, pero es que estaría más chévere hablar de esto porque... En fin. Pero resulta que pasó algo curioso, y es que no tenía ni idea qué grabar. Yo el lunes, hoy es jueves, y el lunes arranco en la semana yo normalmente y empiezo a analizar en la semana qué voy a subir, o sea, según el horario que yo tengo establecido, ¿no? Entonces yo cojo, ojalá cogiera. No, mentiras, chistes de mierda, perdón. Este video es serio, los otros sí puedo hablar bobadas, este es serio. Entonces yo normalmente lo que hago es analizar, ¿no? Yo cojo y analizo la semana y digo, bueno, el lunes toca la pecosa, ¿de qué puedo ir hablando? Y empiezo a maquinar aquí en la cabeza, empiezo a escribir ideas, empiezo a buscar videos, a buscar referencias. Si es hablar sobre un tema en específico, me empiezo a datear un poquito para tenerles datos curiosos y demás. El martes, videojuegos. El miércoles, ¿qué hago? ¿Videojuegos o hago un reaccionando tal? Y el jueves, pues toca la pecosa. Es que la pecosa toca divagando, entonces me empiezo a pensar, bueno, ¿qué? Es donde más me pongo a pensar, ¿qué puedo hablar en divagando? No tenía ni idea. Así que me pasó algo. Y eso fue el martes. ¿El martes? Creo que fue el martes, sí. Martes. Y es que, bueno, yo, si no lo sabían, yo estoy estudiando, me metí a estudiar música. Ustedes saben que yo les dije que yo quería en un futuro empezar a implementar el tema de la producción musical en los videos porque amo la música, siempre me ha gustado, pero nunca me había atrevido a lanzarme a hacerla, ¿sí me van a entender? Por ahora quiero aprender a producir los temas para después producir temas y yo mismo cantarlas, me quiero arriesgar al canto. De hecho, a mí la música siempre me ha gustado, pero mi problema era que yo era muy penoso. Y entonces a mí me da pena mostrar mi arte, mostrar las cosas a la gente y demás. Y también otro problema que yo tenía es la lectura musical. Yo no sé nada de lectura musical. O sea, eso fue lo que a mí me jodió de niño cuando yo estuve en una academia. Yo no sé si yo les conté esa historia, pero se las cuento. Yo estuve en una academia, era muy bueno. No es por picármelas aquí, dármelas aquí picaba loco, sino que eso me enseñó. O sea, esas cosas me enseñaron. A ver, de lo que voy a hablar es sobre estas anécdotas. ¿Sí vamos a entender? Y ahorita les vamos a llegar al centro del tema principal. Pero entonces lo que iba contando. Cuando yo era pequeño, no es por picarme a la loca, en ese momento quizás sí un poquitico. Y eso me hizo entender ahora de más grande qué tan equivocado estaba en ese momento, ¿vale? Yo era muy bueno. De hecho, yo estaba en una academia con varios peladitos. Y yo era una academia tipo como una escuelita, si me entienden, íbamos a las 2 de la tarde más o menos y teníamos clases de, por ejemplo, la primera clase era de piano, dependiendo del instrumento que uno matriculaba. Entonces yo, por ejemplo, había matriculado guitarra, entonces era guitarra, luego teníamos percusión, luego teníamos flauta, luego teníamos técnica vocal. Técnica vocal yo no entraba porque en esa época el profe me dijo que mi voz no era para cantar y todo el evento. Entonces ahí yo me empecé a meter en la cabeza y tampoco, o sea, como que quería, pero al mismo tiempo me daba vergüenza cantar en frente de la gente, de los otros niños, porque hoy le digo, yo era muy penoso, yo sufría mucho de ansiedad, de pánico escénico, de pánico a los seres humanos, a pánico a las personas, y por eso desaproveché muchas oportunidades para aprender. Porque al principio el profe me dijo lo de la voz, que no entrara en el coro, pero después dijo, si quieres entra y vas practicando, que tu voz va a cambiar igual en un futuro. Y yo no quise. Entonces yo, en vez de entrar a técnica vocal, iba y volvía a ver otra hora o otra media hora, no me acuerdo cuánto duraban las clases, de percusión.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo era bueno porque esa era la metodología de mi escuelita, pero a final de semestre, era por semestre, teníamos que montar obras. Es decir, nosotros que teníamos guitarra, había un grupo completo con otros instrumentos. Entonces los niños de piano, con los niños de guitarra, con los niños que solo es percusión, con los niños, si me hago entender. Y entre todos, el profesor, el maestro, montaba una obra y nos presentábamos en un teatro. Y también había esa presentación grupal y presentaciones individuales. Entonces, ¿qué pasa? Que la tarea, cuando uno entraba al semestre, era montar una canción, al menos una canción a lo largo del semestre. Con los profes de guitarra, mientras ellos iban enseñando las cosas, las posiciones, ¿Qué pasa? Yo nunca aprendí a leer, nunca aprendí lectura musical. Bueno, lectura musical también la daban en la academia, pero yo o me la saltaba o directamente estaba en clase, pero no ponía cuidado porque no entendía. Entonces, yo era bueno porque, volvemos. Era bueno porque yo en esa época tenía muy buen oído. Bueno, todavía tengo buen oído. Y gracias al buen oído, yo, por ejemplo, solamente escuchaba al profe tocar la canción y veía la posición de las manos. Entonces, por ejemplo, le hacía esta posición o esta con la cejilla completa o la media ceja, bueno, en fin, en la guitarra. Y ya con eso era suficiente para yo sacar la canción. O sea, yo veía y lo arremedaba y escuchaba el sonido. Entonces sentía el ritmo, como que él hacía el arpegio pum, tan, tan. O hacía un rasgueo y yo escuchaba y como que intentaba arremedarlo y sacaba las canciones súper rápido. Me llegaba a montar 2, 3 canciones y luego como que ya tenía tiempo libre y le ayudaba a los otros pelados. Entonces, ¿qué pasa? Yo era así, habían varios peladitos que eran así también, que acababan rápido, la montaban súper rápido. Y como me pasaba eso, yo en ese momento era como que, ¿qué más da si no aprendo a leer? ¿Sí me hago entender? Entonces no era que yo fuera agrandado porque yo era súper penoso, sino que era como que, como facilista en ese momento. Y los seres humanos tendemos a ser facilistas. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tendemos a ser facilistas. Por ende, ¿cómo lo explico? O sea, cuando tendemos a ser facilistas, como que el resto nos da igual, si me voy a entender, como que, solucioné esto, ya. El futuro, ¿qué importa? Entonces, en ese momento no le vi tanta importancia a aprender a leer, a aprender lectura musical, cosa que ahora me arrepiento. También me arrepiento no haber entrado a las clases de coro y demás. Entonces, volviendo, después de esa pequeña historia, por fin se me dio la oportunidad de volver a practicar música, esta vez en una escuela donde me enseñan producción musical directamente, o sea, manejar el Ableton, todo el tema, montar canciones y todo eso. Bueno, entonces estoy en eso y hay una clase que se llama Introducción a la Música, que es donde me están enseñando otra vez a leer, o sea, las negras, los puntillos, los ritmos, la polirritmia, las escalas y todo eso. Entonces, ¿qué me pasó? Que justo esta semana estaba en clases, no tenía ni idea de qué hablar y me pasó algo curioso el día de una clase. Un profesor había dejado una tarea y la dejó el lunes y para el día martes yo la había hecho y todo el evento, ¿no? Y me pasó algo por la cabeza. Pero antes de contar qué fue lo que me pasó y el tema central de este video, eso era un pequeño contexto. Perdón si me riego, pero por eso se llama divagando. Les voy a mostrar un pequeño video. Que este video, justo me acordé de este video cuando me pasó eso el martes, que automáticamente mi cabeza dijo, de esto voy a hablar el día jueves. 100%. De esto voy a hablar el día jueves y no me importa. Me acordé de esta escena, es de una película que me gusta mucho. Entonces se los voy a mostrar y luego seguimos conversando del tema en específico. No sé si se la han visto. Si se la han visto, déjenlo en los comentarios, porfa. Se llama El Entrenador Carter. Y miren lo que dice. Importante. Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti.
Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Qué buena película. Es un peliculón. Si no se lo han visto, les recomiendo que se lo vayan a ver. Entonces, de esto quería hablar, ¿vale? El miedo que creo que todos tenemos. Cuando yo hablaba de que en la academia, cuando era niño, era agrandado, no es que era agrandado con la gente. Era que yo mismo decía, no, yo para qué estudio lectura musical si con el oído me basta. Pero no era como que yo iba y humillaba a los otros niños. De hecho, yo no hablaba con nadie, yo era penoso, yo no me mostraba, gente. O sea, yo era una oruguita, ¿sí me entiendes? Entonces, no era que yo iba y me agrandaba con los demás. De hecho, no. De hecho, cualquiera que me preguntaba me podía preguntar 80 millones de veces y yo iba y le explicaba si yo sabía claramente. Pero era conmigo mismo. Era que como que era agrandado conmigo mismo, no era humilde conmigo mismo. Y eso me pasó factura, claramente. Ahora, ¿a qué voy? ¿Por qué me vino esto a la cabeza? Resulta que el día lunes dejó una tarea el profe, ¿sí o no? Yo desde que entré a la academia, llevo como una semana y pedazo, he estado muy pendiente. Muy pendiente, ¿por qué? Porque es algo que realmente deseo y se me dio la oportunidad, porque yo realmente estaba practicando por acá, por videos de YouTube empíricamente, y sigo haciéndolo, pero se me presentó la oportunidad de estudiar en un sitio con gente que me guíe, ¿sí me van a entender? Entonces estoy tratando de sacarle el máximo provecho posible. Y resulta que el profe me dejó una tarea, entonces he estado poniéndole mucho cuidado al tema de la lectura y tal. Todavía no hemos entrado en escalas como tal, sino más que nada en lecturas de las formas rítmicas, o sea, es decir, de las notas. Es decir, por ejemplo, esto es una negra, una blanca, cómo suena en un compás de 4/4, en un compás de 2/4, que 2/4 significa 2 tiempos de negra, que 2/2 significa 2 tiempos de blanca. Bueno, todas esas cositas tienen que ver con lectura musical. Y el profe había dejado una tarea y yo estaba muy pendiente. Y gracias a que he estado muy pendiente y o sea, lo afronto con una mentalidad diferente, me estaba costando, pero entendí, aprendí, me sentí cómodo y me sentí feliz porque estaba entendiendo, ¿sí me entendés? O sea, estaba feliz, estaba contento de que esa parte estaba entendiendo, o sea, la había entendido perfectamente. Y el profesor había dejado una tarea que era hacer 16 compases, o sea, 16 cajetillas así, con diferentes patrones, pues, o sea, de 2/4, de 4/4, de 6/8, bueno. Los que saben de música podrán entenderlo, no sé cómo explicar. Pero era una plana, hagan de cuenta una plana con notas. Y teníamos que inventarnos 16 compases. En total era era un boleo de notas. Y que él lo iba a revisar y que todo estuviera perfecto en el tiempo y tal, ¿no? Yo hice la tarea y en mi cabeza sentí que lo había hecho supremamente bien. Lo único que yo quería hacer, gente, era llegar el día martes. Y esto yo no lo hacía en el pasado, porque vuelvo y digo, yo era de los estudiantes que literalmente, aunque supiera la respuesta, prefería no levantar la mano y salir al tablero que hacerlo. O sea, prefería quedarme callado, porque no quería que pensaran que yo era un picabaloco, era un agrandado. Y de hecho yo se lo decía a mi mamá, yo le dije, uy, mamá, mira que me fue bien, me siento feliz, estoy intentando participar para perder la pena a hablar en público, a hablar frente a desconocidos y todo eso. Entonces yo me obligo a participar, así me trabe porque me vuelvo un poquito tartamudo, pero lo hago, lo estoy haciendo. Entonces llegó un punto en el cual yo pensé en mi cabeza, yo dije, ay, pucha, ¿será que mis compañeros pensarán, este marica está lamboneándole al profe? O los típicos comentarios que uno escuchaba cuando estaba en el colegio, ¿sí me van a entender? ¿Será que se le está lamboneando al profe porque entendió? O que me miren raro porque, uy, le está haciendo bien. De hecho, en una de esas, yo salí al tablero, tal, puse mis ejercicios y el profe, uy, me gusta como lo que propusiste, porque propuse un ejercicio más difícil. O sea, mientras yo creé el patrón, puse unas notas complejas, pero no lo hice con la intención de, miren que yo soy el que más sabe. No, yo lo hice porque cuando las estaba pensando,
empecé a poner notas y a calcular. Eso es como si fueran matemáticas. Entonces empecé a calcular y me salieron unas notas ahí súper complicadas. Que después cuando acabé yo dije, uy, marica, si me ponen a leer esto, complejo. Y efectivamente fue complejo, pero yo le fui sincero al profe. Pero mi cabeza pensaba era, ay, marica, ¿era que los compañeros van a pensar... no, este marica es tan picaba loco, haciendo cosas de más, intentando explicar, ¿sí me entiendes? Intentando lucirse, es un lúcido de mierda, ¿sí me entiendes? O sea, es como que ese pensamiento en mi cabeza, y muchas veces durante mi vida fui así, por eso siempre estaba escondido. Por eso me acordé de esta película, porque eso es lo que decía este chico aquí, ¿vale? De hecho, este chico, cuando yo me vi esta película, que yo estaba muy pequeño, cuando él dio este discurso, sé que fue un discurso súper motivacional, pero yo no lo entendía. No fue sino hasta años después que yo pude interpretar bien lo que decía este discurso. Y es que él dice que el mayor miedo de los seres humanos, y es algo que yo creo rotundamente, es ser inadecuado. Es escondernos por miedo a brillar. No dejarnos a nosotros mismos brillar por miedo a opacar a los demás. ¿Sí me hago entender? Y yo creo que es que hay una diferencia muy delgada entre querer brillar para humillar a los demás, que querer brillar para brillar, porque te mereces brillar también, ¿sí me entiendes? Y me ha pasado mucho, no solo a mí, sino que también escucho yo, por ejemplo, yo no sé, a mi prima o otras personas que son muy inteligentes en algo, y en vez de aportar, en vez de demostrar que saben, para ellos mismos, yo qué sé, no lo hacen por miedo a que otra persona diga, uy, no, este marica tan agrandado, uy, sí me hago entender. Y yo creo que no es así. Él de hecho, al final del discurso, dice algo muy bonito, y dice que cuando nos liberamos de esos miedos y empezamos a brillar, automáticamente iluminamos a otros y otros nos iluminan a nosotros. Algo así dice. Y lo que yo entiendo con eso es muy cierto, es que es como cuando uno ve a una persona triunfando, por ejemplo un futbolista, y hay alguien que también es jugador de fútbol y lo ve brillando, automáticamente eso genera en esas personas que todavía no han llegado a ese punto una motivación extra. Depende también de cómo lo vean las otras personas. Si le inculcaron de chiquito esa visión de no de comparación, sino de motivación, ¿sí vamos a entender? No comparación negativa. Entonces, eso, o sea, es como, no tenemos que humillarnos, no tenemos que humillar a los demás tampoco, pero no tenemos que dejar de brillar solo por miedo a que otras personas crean que queremos humillarlos, porque no es así. Si tú sabes algo, si tú tienes un talento, si a ti te costó algo en la vida, por ejemplo, a mí la lectura me costó muchísimo, yo estaba extremadamente feliz porque por fin estaba entendiendo. Por fin estaba entendiendo, y yo decía, pucha, estoy feliz. Y obviamente a quien no le gusta que lo elogien, pero no podemos dejar que ese elogio se nos suba a la cabeza y nos creamos más que los demás. Entonces obviamente yo me sentí muy contento cuando el profesor dijo, muy bien, me sentí feliz. Pero yo no quería ser esa persona de que, como me dijo eso, alce la cabeza y lo miro por encima de los hombros. No, porque yo también no entendía. Yo también fui una persona que no entendió ni mierda. Y fue porque puse mucho cuidado y estudié muchas veces que pude entender. Y ahí también está la clave, gente. Cuando a ustedes les cuesta algo y lo logran, nunca miren por encima del hombro a nadie. Antes estén dispuestos a que si, por ejemplo, tu compañero no entendió, bríndale una mano para que pueda entender. Ahí es cuando se aplica lo que decía el muchacho en la película. Que cuando nosotros brillamos, automáticamente, y dejamos los míos atrás, automáticamente hacemos que los otros brillen, y de eso se trata. Porque cuando ustedes no puedan brillar, otro va a hacer que ustedes brillen. ¿Sí me hago entender? Y de hecho es chistoso porque hoy, en la clase de hoy, yo veo introducción a la música, y luego veo introducción a la producción, que es el manejo de la plataforma ya de Ableton y todo eso, ¿no? Que ya son términos más técnicos. Y claro, el problema que pasa con esto, que yo primero, como yo estoy en un curso intensivo, entonces me ponen las dos materias al tiempo, pero yo teóricamente tendría que ver introducción a la música primero, y luego armonía, y luego ver esta materia de introducción a la producción, ¿sí me hago entender? Entonces claro, yo estoy en una materia donde a veces usan términos que yo no entiendo, como las armonías, como las escalas, como la disminuida, todas esas cosas yo no las entiendo todavía porque no las he visto.
Y cuando las vi en su momento no entendía, ¿sí me hago entender? Entonces, hoy me pasó el caso contrario. El día martes me pasó de que me sentía feliz porque había entendido y me daba miedo participar y demás porque pensé que iba a ser un agrandado y un asqueroso. Y hoy me pasó lo contrario. Hoy me sentí retrasado mental. Porque claro, hoy fue una clase especial y el otro profe, pues el de producción, nos dijo: hoy, para montar la canción que vamos a montar al final de las clases, pues, de proyecto final, tengo que darles una clase sobre acordes para que puedan hacer la melodía del tema, la melodía principal. Él empezó a hablar y al principio estaba como medio siguiéndole la línea, ya después empezó a tirar. Claro, es que si ustedes tiran una escala menor, entonces aquí está el disminuido, porque recuerden que la séptima de do es tal, porque la do, entonces claro, si esta es la séptima, entonces esta es una disminuida re7 con la dominante y la subdominante de... Yo dije, no, marica, me está hablando en qué... Yo no entendía nada. Y en ese momento sentí la impotencia, pero una impotencia ni la hijuepucha. ¿Sí me hago entender? De decir, marica, soy retrasado, soy retardado. ¿Sí me hago entender? Y yo veía un puto pelado que literalmente ya había acabado el beat, o sea, ya había hecho el parcial final y nosotros apenas estábamos empezándolo, apenas estaba dando los parámetros. Pero porque ese pelado es un crack, porque ese pelado en algún momento tuvo que pasar por la situación de tampoco entender nada, ¿sí me hago entender? Claro, y yo lo vi y vi cómo le mostraba al profe y hablaba y tal, y de hecho me tiró un par de datos interesantes para intentar ayudarme, y eso me motivó. ¿Sí me hago entender? O sea, como que su luz, su iluminación me ayudó a iluminarme a mí también. Y eso es lo que yo también intenté el día de la clase que hice los ejercicios. Cuando yo salí vi un compañero que no como que le estaba costando un poquito. Entonces yo intenté decirle algunos de los métodos que usé yo para entender, para ver si de pronto a él le servían. Y de hecho le sirvió alguno que otro que le expliqué yo. Entonces eso no es como para que sentirme yo, ahora soy el profesor. No. Eso es para ayudarnos entre todos y crecer, ¿sí me hago entender? Porque si ustedes tienen esa mentalidad de que nunca van a permitirse elogiarse por las cosas buenas que hacen o que otros lo elogien, entonces lastimosamente no van a poder brillar. No tiene nada de malo brillar. Lo único que tienen que tener cuidado porque es una línea muy delgada. ¿Sí vamos a entender? Y la cabeza es traicionera. La cabeza es traicionera. ¿Por qué? Porque hoy cuando estaba frustrado, yo estas frustraciones yo ya las he sentido antes. De hecho, es algo que me pasaba muchas veces. Yo era una persona que, más que nada por miedo y frustración, no terminaba las cosas que iniciaba. Cuando yo era chiquito, yo estuve en karate y por miedo a mi profesor, yo no seguí yendo. Y me arrepiento porque me gustaba mucho y era bueno. Cuando yo estuve en natación, era bueno y me llevaron a competir, yo me acuerdo. ¿Y saben por qué me retiré? Porque era bueno compitiendo. De hecho, por eso me llevaron del colegio, en un torneo. Y cuando estaba a punto de salir en el torneo, no salí. Porque como yo era gordito y toda la vida he tenido complejos por mi cuerpo, no salí porque me daba pena de que se burlaran de mí. Y ahí solo habían papás. Y mi cabeza automáticamente dijo no, y me cerré, me bloqueé y ya, chao, me perdí. Y no salí, claramente no salí al torneo. Y hice pasar pena a mi entrenador que me había había apostado por mí y me había... Baila. Y lo dejé. La música. Cuando me tocaba, yo montaba una canción, era bueno con el oído, 1, 2, 3 canciones, escogía una. Cuando me tocaba salir al frente, así, temblando. Salí una vez, me acuerdo, y el resto de veces no iba a las presentaciones. Prefería quedarme en mi casa encerrado porque me daba pena salir al frente. Y era bueno tocando, que era lo peor. No me permitía brillar. Y era por miedo y también por miedo a que creyeran que uno era picaba loco. ¿Sí me van a entender? Entonces,
A veces lo que dicen de que nuestra cabeza es nuestro peor enemigo es verdad. Y me di cuenta el día de hoy, cuando sentí esa frustración tan asquerosa, literalmente mi cabeza empezó a cerrarse, me empecé a estresar, me empecé a fastidiar conmigo mismo, decía no, y yo solo quería huir. En ese momento mi cabeza empezó a decir, no, huye, entonces automáticamente caí en cuenta de que era la misma voz que cuando estaba en otras circunstancias similares, ¿sí me van a entender? En el pasado, como cuando estuve en la piscina, era la misma voz que como cuando me tocó salir a exponer una vez y preferí perder una materia que salir a exponer porque me dio vergüenza. La misma voz que cuando sabía, no me acuerdo, en el fútbol, cuando tenía que salir a pedir el balón en un saque de banda, yo prefería esconderme detrás de mis amiguitos porque me daba pena equivocarme y que se burlaran de mí. Era la misma vocecita de mierda. La misma voz que me decía, no salgas al tablero, no aportes porque van a mirarte feo, van a decir, no, este marica es tan picado loco, este marica es un castroso de mierda. O cuando yo hacía un diseño y no se lo mostraba a mis amigos porque me daba pena que dijeran, uy, eso tan horrible, eso. La misma vocecita me estaba hablando. ¿Qué cambió y qué fue diferente? Que la identifiqué y automáticamente fue muy raro porque yo lo voy a explicar así, por ahí es porque estoy loco, pero cuando la identifiqué automáticamente apareció otra voz, o sea, como que aquí en mi cabeza ¡pum!, salió otra voz que decía, es difícil, es una gonorrea, pero la chimba que esto va a poder conmigo. Y la otra voz empezó suavecito y empezó a tomar más fuerza. Y empecé a pensar en no, pues pucha, está complicado, pero voy a intentar anotar las palabras claves que diga el profesor. Armonía, acordes armónicos, progresiones armónicas, círculo armónico. Y ahorita llego a mi casa, grabo mi video para el podcast, o sea, este que estoy grabando, y me pongo a repasar, para mañana viernes, no ir con las manos vacías. Y al menos entender un poquito y que me empiecen a guiar y preguntar, que no me dé pena preguntar. Porque esa era la otra, a mí me daba mucha vergüenza. Cualquier cosa me daba pena preguntar. Yo me acuerdo que yo mandaba a mi mamá a preguntar todo. Me daba pena preguntar, ¿por qué? Porque sí, me daba vergüenza de que la otra persona pensara que uno era un bobo. O sea, ¿por qué pregunta? Y alguna vez alguien me dijo, no me acuerdo quién me dijo, el que no pregunta es porque no necesita nada. Entonces, si usted necesita algo, pregunte. Y volverme castroso y preguntar porque quiero aprender. Entonces, a pesar de la dificultad, como que cuando identifiqué esa vocecita, automáticamente nació la otra que me decía, es difícil, pero hay que meterle. Porque las cosas importantes de la vida son difíciles y requieren sacrificios. Y por ahí hay unos que son súper dotados, pero y no les cuesta tanto aprender ciertas cosas. Pero en algún momento van a pasar momentos difíciles, porque las cosas importantes de la vida son difíciles. Lo dijo Gabriel Rolón, que es mi guía espiritual. Las cosas importantes de la vida son difíciles y van a costar. Es como cuando yo le decía a mi mamá, yo soy súper hiper mega penoso, hiper mega todo, hablar en público y tal. Y yo decía, pero si yo quiero ser músico, si yo quiero ser un artista, si yo quiero ser youtuber, en algún momento implícito hacer todo eso, o sea, para poderme convertir en eso, implícitamente tengo que enfrentarme a un público en algún momento de la vida. Si vos sos un artista, querés ser un cantante, yo qué sé, querés ser el próximo Bad Bunny, yo qué sé, te pongo un ejemplo, y te da vergüenza, que es normal, te da vergüenza hablar en público, listo, está bien, válido, pero en algún momento vas a tener que enfrentarlo, porque o te enfrentas o no haces nada, porque está implícito. Para poder vos cantar en un concierto tenés que hablarle a millones de personas cuando llenes ese concierto, claramente. Entonces, sí o sí a veces nos va a tocar enfrentarnos a situaciones incómodas. Y no estamos acostumbrados a eso, porque nuestro cuerpo es facilista, nuestra mente es facilista. Si vos querés tener un emprendimiento, tenés que ir y buscar y gestionar y solucionar. Las cosas no siempre salen como uno quiere, por más planificado que usted tenga las cosas. Hay veces que simplemente se caga todo. Y eso también yo lo aprendí con mis videos. Mis videos literalmente, hay veces yo tenía el mejor video editado y todo el evento y lo subía, copyright, bloqueado. ¿Qué me tocaba hacer? Editar, reeditar, mirar qué era la parte que estaba maluca, tal. Que es que todo el video tiene un sonidito que le puse y no se puede volver a reeditar. Borre esa monda y vuelva. Al principio me frustraba y yo decía, bajar eso tirado. Ahora, brother, no.
Listo, me frustro, me da rabia, pero automáticamente me permite estar así un momentico, unos 5 minutos y luego, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Vuelvo y grabo el video, vuelvo y me toca bajar el video, volverlo a editar o volverlo a grabar. Han pasado videos. El lunes tenía un video de reaccionando a los goles del mundial, me lo bloquearon. ¿Qué me tocó hacer? Improvisar y hacer otro video de otra cosa distinta, un play quiz de cosas que uno sabe del mundial. Y el otro video quedó ahí en el olvido porque no lo pude subir, pero está bien, son cosas que tienen que pasar y eso me ayudó a mí a resolver. Entonces ustedes también les puede servir eso. La frustración es parte de la vida, parte de las situaciones que van a enfrentar. Porque la vida no es fácil, la vida es mal paridita a veces y les va a tirar maricaditas difíciles. Pero está en ustedes tener la tranquilidad, listo. Me permito sentirme estresado, me permito sentirme maluco, pero ¿cómo lo voy a solucionar? Busquemos una solución. La solución la puedo hacer ahora o no la puedo hacer ahora. ¿Depende de mí o no depende de mí? Porque eso también está. Eso también es importante. ¿Depende de mí o no depende de mí? Y eso les ayuda a ustedes a ser unas personas que resuelvan de cierta manera. Entonces, pues nada, quería hablar un poquito de este contexto. No fue un tema general, o sea, algo específico, perdón. Fue más como algo general de lo que me pasó esta semana. Y bueno, divagué un rato y me gusta. Y como conclusión final es eso, no tengan miedo a sentirse orgullosos por ustedes mismos, por las cosas que hacen. Si nadie les aplaude lo que hacen, que a veces es necesario y cagada por eso, si es así, vea, escríbanme en los comentarios, May, mira que el otro día gané un parcial súper difícil del colegio. Un parcial que yo era súper malo en ciencias naturales y gané un parcial, me siento muy contento. Pónganme en los comentarios que yo les voy a escribir felicitaciones, brother. Si no tienen a nadie que los felicite, porque a veces es necesario. Pero si no tienen a nadie, felicítense ustedes mismos a veces. Tienen que permitirse, en ocasiones tienen que permitirse felicitarse ustedes mismos, sentirse orgullosos ustedes mismos de ustedes, de los logros que tienen, de los logros que consiguen, de que antes no podían hacer algo y ahora pueden, por más de que sea algo chiquitico. Si ustedes se sienten felices, permítanse sentirlo, no digan, listo, no, pero eso es una bobada. No, suave, aprendiste, lo lograste, está bien, te felicito. ¿Sí me van a entender? Nunca humillen a nadie. Ustedes, si tienen que salir al frente todos los días porque todos los días saben la respuesta, háganlo, que en algún momento uno de sus compañeros se va a sentir motivado y va a decir, uy, qué chimba, o los va a buscar a ustedes para decirle, May, ¿será que tal, Juanito, ¿será que me puedes explicar este tema? Es que no entendí y veo que vos entendiste. Y ustedes con toda la humildad del mundo van a decir, listo. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué es estar en esa situación, porque ustedes tuvieron que haber estado en esa situación. Entonces, no les dé miedo, brillar, no les dé miedo ser inadecuados. Ustedes brillen, pero nunca miren a nadie por encima de los hombros. Y esfuércense, que las cosas realmente valen la pena, las cosas que les gustan. Todos sus sueños van a ser difíciles. Ninguno es fácil. Y nada, esa es como la conclusión que quería darles. Espero les haya gustado. Vamos a dejarlo por aquí. Ya saben que el like o el comentario se les agradece. Suscríbanse, denle amor. Últimamente no estamos teniendo las mejores estadísticas. No hay mucha gente viendo los videos. Y está bien, no pasa nada. Supongo que son temporadas buenas y hay temporadas malas. Temporadas donde el video le llega a más gente. Hay temporadas en las que no le llega a casi nadie, a una o dos personas. Pero está bien. Está bien, si estás viendo este video y me quieres apoyar, que te lo agradecería mucho, tírale un like para que YouTube recomiende el video. Y suscríbete, que también me ayudaría un montón. Y nada, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo videito. Adiós.